La masonería es la organización de hermandad más grande y antigua del mundo. Es una sociedad universal que forja entre sus agremiados tres principios básicos: la libertad, la igualdad y la fraternidad. La llamada masonería moderna o especulativa nace en la Europa del siglo XVIII. En ese mismo año, fueron perfilados los rasgos institucionales y la definición de sus principios fundamentales. En el periodo de 1760 a 1824, gracias al arribo al territorio novohispano de francmasones europeos y de mexicanos iniciados en Europa, ocurre el proceso de conocimiento sobre la secta francmasónica y una tímida implantación de logias en el territorio nacional, que desplegó sistemáticamente sus actividades después de la declaración de independencia del país. Durante el periodo de 1860 a 1900, se creó la Gran Dieta Simbólica Escocesa de los Estados Unidos Mexicanos, que fue la asociación más visible para centralizar la dirección de la masonería. Según su reglamentación, fungió como cuerpo consultivo para velar siempre y en toda época por la absoluta libertad e independencia de los tres grados azules o simbólicos, por las grandes logias de Estado y por los talleres de la jurisdicción de estas. La asociación tuvo el reconocimiento tácito del presidente Porfirio Díaz. En Zacatecas, y pese a tener conocimiento de la existencia de una gran logia de Estado bajo el nombre de Unión Perpetua, que funcionó probablemente hasta el año de 1898 o 1899, y una de las más antiguas de México, ubicada en el municipio de Sombrerete en la década de 1820, es hasta en las décadas posteriores a 1900 que se reconocía a la logia Úrsulo A. García como Casa de la Masonería Zacatecana, quien dependía de la Gran Logia Valle de México, que otorgaba a los masones zacatecanos los aumentos en los grados masónicos, la apertura de los ciclos de trabajo y la cobranza de las cuotas de operación. En marzo de 2015, los masones zacatecanos celebraron los 25 años de la conformación de la Gran Logia de Estado Jesús González Ortega. Este hecho no solo marca el inicio de una nueva era en la masonería contemporánea del Estado, a su vez, rememora los hechos tras los cuales se dio su fundación en el marco de un acto de soberanía que formuló la independencia de la Gran Logia del Valle de México y quienes fueron sus principales actores. ¿Qué es la masonería? ¿Quiénes la conforman? ¿Qué motivó la fundación de la Gran Logia del Estado? ¿Qué busca la masonería? ¿Y cuáles son los retos a futuro de esta antigua institución? Son algunas de las preguntas que conforman el presente documental, que pretende adentrarse en el mito y resolver algunas interrogantes de lo que se esconde detrás de la masonería zacatecana. La masonería es una institución en donde forma individuos, y yo le podría llamar así muy escuetamente que es una escuela para la vida, ya que la masonería borda todos sus conocimientos, lo que implica los valores humanos, la tolerancia, la prudencia, la justicia, la honradez, la libertad. Y en realidad la libertad nosotros la entendemos y la vivimos como la libertad de pensamiento. Podemos actuar, que podemos hacer lo que queramos, pero sobre todo con gran responsabilidad, y sobre todo también podemos ser críticos de lo que está pasando a nuestro alrededor. Ese es el principio de la libertad, la de pensamiento, la que tiene que prevalecer en todo el hombre que forma parte de nuestra institución. Y la igualdad, yo quisiera platicarla desde lo que yo viví. A mí me invitó un familiar a formar parte de la institución y yo en todo momento fui acogido con gran confianza, con gran igualdad, y creo que la institución nos permite saber cómo piensan los demás,
Y ese es uno de los principios más fuertes de la institución, precisamente porque el saber cómo piensa otra persona es el primer paso a la confianza. Una institución de carácter universal que acepta a todas las personas de todas las creencias y de todas las ideas. La masonería no es religión, la masonería es la proyección filosófica del hombre libre y de buenas costumbres. Se tenía la idea equivocada de que ser masón era equivalente a obtener un puesto público. Lo tenían muy en ese sentido. Si te haces masón puedes llegar a ser gobernador o presidente o diputado. Y eso hizo que, desafortunadamente, mucha gente se acerca a la masonería pensando en eso. Se ha dicho mucho que trabajamos brujería, no es cierto. Aquí la formación de los liberales es irse perfeccionando uno cada vez más. Tiene como propósito la superación personal a través de inculcar los valores a sus miembros. Y la masonería tiene esa virtud. Y precisamente por eso se habla de que la masonería busca hombres libres y de buenas costumbres. Eso que parece muy simple en decir, implica tener toda esta serie de elementos de conocimiento, pero que no solamente lo tengamos como un conocimiento, sino que lo apliquemos. La tarea allí es ir incorporando a nuestra personalidad los valores universales de libertad, igualdad y fraternidad, de justicia, de tolerancia, del respeto, irlos incorporando a nuestra personalidad para que pues, se proyecten en la sociedad. Y pues a partir de nuestra transformación salga de la logia un ciudadano por excelencia, el mejor ciudadano que la sociedad demanda, para que nosotros seamos factor de cambio, el cambio que la sociedad reclama. Todos los que venimos a la masonería venimos a recibir, a entregar lo mejor de nosotros en el aspecto fluídico de la gnosis, de esa situación epistemológica que nos identifica a los hombres libres de la humanidad. La masonería es buena siempre, habemos buenos y malos masones, y sobre todo porque la conformamos humanos, y esa característica pues nos da diferentes maneras de pensar, de razonar y de actuar. Entonces, yo por eso siempre he dicho que aquí a la orden deben de entrar gente que no sea bien portada en el mundo profano. Si nosotros queremos a sabios, a intelectuales, a gente muy bien preparada, pues no le veo ningún caso su ingreso a la orden. A nosotros nos debe de caracterizar la fraternidad, la filantropía, porque son principios de nuestra institución. El objetivo es de formar un espacio donde se pueda convivir, confraternizar, más allá de los elementos que separan a la humanidad. Es el objetivo y sigue siendo el reto principal de la institución masónica, la convivencia y la confraternidad. Aquí, en nuestra institución, pueden confluir todo tipo de personas bajo la condición solamente de ser libres y de buenas costumbres. No solamente es aprender a saber convivir entre nosotros y entendernos y tolerarnos, sino también lo que implica el bien colectivo, lo que todo como sociedad debemos de tener derecho para lograr esa libertad, esa igualdad y esa fraternidad. Ahora el concepto principal de la masonería es construir un edificio, pero es un edificio que ahora se llama sociedad. Es muy probable que la primera imagen que llega a América y a México sobre la masonería es en el siglo XVI y seguramente llegó por un libro, en una imagen gráfica, en un libro. Es Plantin, un insigne editor e impresor de Felipe II el Prudente, quien en su marca de impresor coloca símbolos masónicos, y estos símbolos masónicos
durante todo el reinado de Felipe el Prudente, él imprime todos los libros importantes y su marca de impresora están presentes. La primera imagen de la masonería llega a América por un libro, sino llega de manera consciente y premeditada. La masonería ha participado en la evolución humana y así sucedió en varios países. Y así se fue dando en Latinoamérica también, en donde sabemos que en México la masonería también tuvo una importante participación dentro del proceso evolutivo, social, económico, político de este país. Entonces la masonería ha participado importantemente en la formación de estados, países, personas, grupos que vayan con ese sentido, un sentido de fraternidad, de igualdad y de libertad, que de hecho son los tres pilares fundamentales de la masonería, son la libertad, la igualdad y la fraternidad. La masonería moderna en Zacatecas empezó en 1956 porque desapareció al finales del siglo XIX por las luchas intestinas que hubo en este país. En un principio son 6 las logias fundadoras y en 1957 la logia Úrsula García es la que inaugura la nueva etapa de la masonería aquí en Zacatecas. En 1957 hay una plaquita en la calle Leona Vicario, en el número 10, aquí en Zacatecas, donde establece que son 7 los maestros masones que fundaron o refundaron más bien la masonería aquí en Zacatecas. Hay un documento de 1972 donde se hace un reconocimiento al ingeniero Julián Adame Alatorre y firman todos los masones activos de Zacatecas en esa época, y en esa época eran alrededor de 25. Para el tiempo en que yo me inicié solamente existía una sola logia aquí en la ciudad de Zacatecas, que es la logia Úrsula García 284. La masonería que vivimos, pues a pesar de ser solamente un taller, no era muy numeroso. Coincidíamos ahí personas de diferente extracción profesional, desde maestros, ingenieros, abogados, y fue un trabajo normal como se lleva en la actualidad en los talleres. A mi generación le tocó convivir en la logia Benito Juárez con militares, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que los militares han desempeñado en este país una función clave en el desarrollo de la masonería y del liberalismo mexicano. Prácticamente no hay un militar destacado que haya peleado en las filas del nacionalismo y de la independencia de México en el siglo XIX que no haya estado vinculado a la masonería. Obviamente que los militares no se entendían del todo con los comunistas o con los socialistas fuera de los talleres, pero era posible debatir con ellos, aprender de ellos y que ellos nos conocieran en el seno de los talleres sin que ocurriera nada. Cuando se conforma la muy respetable Gran Logia, hay un censo que se hace en 1991 y en ese censo se establece que hay alrededor de 130 masones aquí en Zacatecas. En la actualidad el número de miembros activos de la masonería confederada es de 400, pero hay un principio que no está escrito ni mucho menos, o sea, a lo mejor es una ocurrencia mía, pero ya cuando la masonería se hace añeja, uno de cada 2 hermanos, uno o 2 de cada 10 que se inician son los que se quedan. La fundación de la Gran Logia del Estado de Zacatecas se da en razón del antecedente que ya existe para fines del siglo XIX y posiblemente principios del siglo XX. Ya había existido una Gran Logia de Zacatecas, la Gran Logia Unión Perpetua. Cuando la masonería de Zacatecas decide en un acto pleno de libertad y de soberanía separarse de la que era la madre logia del Estado de Zacatecas, la Logia del Valle de México. Este acto
motivó a los masones de Zacatecas a independizarse. Las condiciones se fueron dando por el trato que teníamos con la metrópoli masónica, que era la Gran Logia Valle de México, con sede en la Ciudad de México. Solamente venían por nuestras cápitas a instalarnos. Entonces, lo peor que nos sucedió con ellos fue en una ocasión que vinieron a solicitarnos el apoyo incondicional a un candidato a la presidencia de la República. No todos estuvieron de acuerdo, hubo 5 votos a favor y hubo una gran mayoría en contra. A pesar de eso, otro día fue publicado en el Sol de Zacatecas que la masonería zacatecana apoyaba incondicionalmente a Carlos Salinas de Gortari. Un día después nos reunimos e hicimos una contestación en la que decíamos que la masonería zacatecana no había nombrado, no tenía ningún representante que comprometiera su voto en lo particular y de nuestra institución en favor de un partido o de ningún candidato. En el año de 1989, muchos hermanos de este oriente, que en ese entonces pertenecíamos a la Gran Logia Valle de México, decidimos en un acto de soberanía formar la Gran Logia del Estado de Zacatecas, que era la conformación o de la independización de establecer realmente una logia, una gran logia en el Estado de Zacatecas, independiente de cualquier otra circunstancia. También planteó la ruptura en el interior de la práctica masónica corporativa, es decir, aquella tradición de la Gran Logia Valle de México por actuar como poseedores, conductores y beneficiarios de la práctica masónica en México también se veía en entredicho. La entrega incondicional, ciega, del proyecto masónico a Carlos Salinas de Gortari fue un asunto que a mi generación nos cayó mucho de peso. Inclusive a Valle de México se le solicitó la cesión de territorio, y no solamente la cesión de territorio, sino también la asesoría en el proceso de constitución de la Gran Logia que nosotros pretendíamos organizar. Después de la imposición que suponía el hecho de hacer pública la predilección por un candidato a la presidencia de la República y la inconformidad generalizada de la mayor parte de los miembros de la masonería en Zacatecas, se decide en un acto histórico de soberanía masónica independizarse de la Gran Logia del Valle de México y su jurisdicción, lo cual fue logrado gracias al apoyo de la Gran Logia del Estado de Nuevo León, quien otorgó una carta para que Zacatecas pudiera trabajar bajo dispensa, y un año más tarde fue entregada la carta patente que ratificaba a la Gran Logia de Estado Jesús González Ortega como Gran Oriente, autónomo y perteneciente a la Confederación de Grandes Logias. Pues algunos de aquellos grandes hombres, como Rafaelito, como Pepe Enciso, como López Arteaga, entre otros, en donde daban unos recorridos a todo el estado de Zacatecas y conseguían una Suburban blanca para hacer visitas a las logias que había en el mismo estado, pues. Pues nos tocó la buena fortuna, me tocó la buena fortuna de formar parte del equipo que gestionó, que trabajó, que luchó por el reconocimiento de la Gran Logia ya constituida en 1990 y reconocida por una potencia masónica también legítimamente establecida como fue la Gran Logia del Estado de Nuevo León. Una vez haber integrado la Gran Logia del Estado de Zacatecas, ahora era lograr el reconocimiento por todas las grandes logias de México. Y esto precisamente se logra en la administración que tuvo el hermano José Chihuahua Galván. A él le toca, en su gestión, recibir ya la aprobación y reconocimiento de la Confederación de Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos.
los grandes maestros de aquella época, como fueron don Rafael Medina Ordaz, de grata memoria, que fue el primer gran maestro. El siguiente gran maestro fue el querido hermano José Enciso Méndez, de la respetable logia simbólica Benito Juárez número 2. Posteriormente, yo siguió el querido hermano José Chu Juan Galván, de la respetable logia Antonio Rosales Flores. El siguiente hermano fue el querido hermano Adolfo Santoyo Sánchez. Siguió en turno el querido hermano Jesús Gaitán Rivas, de la logia Salvador Allende. Y en sexto lugar me tocó a mí estar al frente de la gran maestría del Gran Mayete. Después de su servidor han surgido dos nombres nada más, el querido hermano Julio Ortiz y el actual respetable gran maestro, que por segundo trienio ocupa la gran maestría. Creo yo que esa generación nos dimos a la tarea de probarnos a nosotros mismos que era posible coexistir sin problema, con fraternidad y con democracia, en una nueva visión de la masonería. Aquí debo reconocer las grandes contribuciones de cuando menos dos hermanos que son inolvidables para nosotros y que deben ser inolvidables en el transcurrir del tiempo para los masones del estado de Zacatecas. Me refiero a don Rafael Medina Ordaz y a don Antonio López Arteaga. El nombre de un hermano que fue ejemplo de fraternidad y de lucha, ejemplo de conocimiento, y que su vida la hizo dentro de la gloriosa institución que es la Orden Masónica. Me refiero al querido hermano y venerable hermano don Rafael Medina Ordaz, que ocupa al día de hoy su columna en el Eterno Oriente. Nos enseñó normas de humildad y de trabajo real masónico. Él se alejó del oropel, de la situación que dan muchos que a veces presumen de ser masones y se alejan de la doctrina. Las gentes aquí en Zacatecas, conservadoras de origen, decían de mi hermano ilustre y poderoso hermano Rafael Medina Ordaz, es que Rafael Medina Ordaz es muy buena gente. Era tan buena que él se desprendía inclusive hasta de sus bienes. Fue para mí un hombre muy probo. Y decían que don Rafael, la gente, decían que era muy buena persona, pero qué lástima que fuera masón. Y pues al contrario, ¿verdad? Es un gran hombre, dice. Lástima que sea masón. Pero esta gente conservadora no se daba cuenta que por ser masón tenía esa proyección de su capacidad y su personalidad. Esto lo llevo muy en principio porque las pláticas que tuvimos mi hermano Rafael y yo, tuvimos una cosmovisión muy especial respecto a la orden. Por ello, los masones zacatecanos debemos saber que la historia zacatecana se escribe antes y después de Rafael Medina Ordaz. El hecho de que se le reconozca a López Arteaga como uno de los fundadores y principales participantes de este movimiento. Igualmente estaba en pie al orden con todos los hermanos que en su momento necesitaban algún apoyo, ¿no? Empieza, ya cuando se jubila, empieza un poco más a apoyar a la Gran Logia de Zacatecas, participando en las diferentes respetables logias simbólicas. Y pues él era asiduo de Antonio Rosales Flores, de Pedro Ruiz González, de Benito Juárez. Empieza a tener problemas con su salud. Posteriormente empieza con problemas de cáncer. Le da cáncer en el páncreas.
Pero era tan luchador que empezó a hacerse sus quimios, sus radios. El tratamiento debía de durar mínimo 1 año. A los 9 meses lo dejó. Se cansó, se aburrió. Pero en ese ínter, bueno, pues en la logia andaba para todos lados. Empezó otra vez con ese problema del cáncer. Él perdía mucha sangre por la cuestión del cáncer, por ser en el páncreas, decían los doctores. Yo de eso sí no entiendo mucho. Y los hermanos aquí en el Gran Oriente, tanto en el 98-99, que fueron sus crisis fuertes, hasta el 2002, en ese 98-99 y 2002, pues rápidamente hablaba uno por teléfono: López Arteaga está en el seguro y necesita varias unidades de sangre. Llegaban 20, 30 unidades, pero así, ¿no? En un ratito. Pues todos los hermanos lo querían mucho, ¿no? Lo apoyaban en ese sentido. Pero bueno, fue disminuyendo su salud. A las 8:15 de la noche lo estaba acostado en su cama. Y al día siguiente, el 8 de octubre, falleció. Para mí los retos de la masonería para el siglo XXI es generar canales efectivos de comunicación con la sociedad. Entonces ese es el reto para mí de la masonería en la actualidad, es vincularse con la sociedad y dar ese servicio a los demás, teniendo como premisa ser mejores seres humanos. Por lo tanto, considero que todos, no solamente los que tenemos cargos dentro de la masonería, pues tenemos un compromiso y tenemos una deuda con esos hermanos. Y que nadie más que ellos saben lo que vivieron, lo que padecieron o lo que tuvieron que pasar, y por ello pues se haya dado este rompimiento que yo espero que muy pronto tenga una solución y que pues todos nos sigamos viendo como los hermanos que somos. Hoy en día, ambas logias, Valle de México y Jesús González Ortega, trabajan juntas bajo un mismo techo, fraternalmente, y al paso de estos primeros 25 años, las nuevas generaciones han permitido, en un ánimo de unión, restablecer los lazos de trabajo, fortaleciendo la práctica masónica en la entidad bajo los principios de libertad, igualdad y fraternidad que caracterizan a la masonería zacatecana.